Tema 1. La Constitución Española de 1978. Comenzamos con la fecha. Hay 4 fechas a recordar, todas de 1978. La primera, cuando la aprueban las Cortes Generales en sesión plenaria, lo hacen de forma separada pero simultáneamente en ambas cámaras, es el 31 de octubre. La aprueban las Cortes el 31 de octubre. La aprueban en referéndum popular por el pueblo el 6 de diciembre del 78. El rey la sanciona y la promulga el 27 de diciembre y se publica en Boletín del Estado y entra en vigor el mismo día, el 29 de diciembre. Después tenemos 2 fechas más que son las 2 reformas que hubo. Una, el 27 de agosto de 1992, se modifica el artículo 13.2 para adaptar el derecho de sufragio de los extranjeros a las elecciones municipales, solo a las elecciones municipales. Y anteriormente los extranjeros solo tenían el derecho al sufragio activo. A partir de la modificación ya también tienen el sufragio pasivo. El sufragio activo es el que le permite votar. El pasivo es el que le permite presentarse a las elecciones municipales, como hemos dicho. Todo esto para ajustarlo al Tratado de Maastricht. Después tenemos otra reforma que es la del 27 de septiembre de 2011. Aquí se modifica el artículo 135 para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria. Pasamos a las características de la Constitución. Aquí tenemos que memorizar una serie de palabras que son características propias, como que es una Constitución escrita, es codificada o articulada, porque ya vemos que es un texto único que está hecho en artículos, 169 artículos. Es democrática, define un régimen político democrático. Es fruto de la conciliación o la consensuación, o el consenso o conciliación, por eso es conciliada o consensuada. También es imprecisa y ambigua, fijarse que no es muy detallista la Constitución, todo lo contrario, es genérica, entonces se dice que es imprecisa y ambigua. Es también incompleta o inacabada porque está continuamente remitiéndonos a las leyes que las desarrollan. Y también es extensa y prolija, es la más extensa desde la de 1812, la famosa Pepa. Es una Constitución rígida, ya veremos la reforma, cómo es complicado reformar la Constitución, por eso se dice que es rígida. Y también es una norma de aplicación directa. No hace falta que esperemos a la ley para que desarrollen algunos artículos, como por ejemplo los derechos fundamentales. Estos tienen una aplicación directa e inmediata. También se dice que es influenciada. Es una Constitución que está influenciada por otras, la alemana, la italiana. Pasamos a ver la estructura de la Constitución. La estructura, si la miramos por la forma que tiene, si hablamos de una estructura formal, vemos que tiene 169 artículos, que comienza la Constitución con un preámbulo, donde lo único que se recoge es una exposición de motivos. Esto no es obligatorio, no tiene valor preceptivo ninguno. Después pasamos a tener un título preliminar y 10 títulos más. Así, dicho así, un título preliminar y 10 títulos más, no 11 títulos. Y las disposiciones, pues tenemos 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. 4A, 9T, 1D, 1F. Los nombres de los títulos son los siguientes. Título 1, de los derechos y deberes fundamentales. 2, la corona. 3, las Cortes Generales. 4, gobierno y administración. 5, relaciones entre el gobierno y Cortes Generales. 6, poder judicial. 7, economía y hacienda. 8, organización territorial del Estado. 9, tribunal constitucional. Y 10, reforma constitucional. Esta es la estructura formal de la Constitución en cuanto a su forma. Ahora, en cuanto a la materia que trata la Constitución, tenemos una estructura material. Y la estructura material sería una parte dogmática que recoge lo que son el dogma, los principios básicos y los valores que reconoce la Constitución. Y aquí tenemos 2 partes. La parte dogmática es esa y la otra parte es la parte orgánica, que es
la que recoge toda la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Estado, los órganos constitucionales. Entonces su parte orgánica pues sería el título preliminar y el título primero. Y la parte orgánica, la que habla de los órganos, sería del título segundo al título noveno. Y podemos pasar ya al título preliminar. El título preliminar contiene 9 artículos. El artículo 1 es el Estado social y democrático de derecho, que es España. Y los valores superiores de su ordenamiento jurídico son la palabra lijuplu, libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. El artículo 1 nos dice también que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y que la forma política es la monarquía parlamentaria. El artículo 2 nos habla de la indisoluble unidad de la nación española, que es una patria común e indivisible de todos los españoles, pero reconoce y garantiza también el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El artículo 3, la lengua. El castellano es la lengua oficial del Estado y las lenguas de las demás comunidades autónomas también son oficiales en sus respectivas comunidades. El artículo 4 nos habla de la bandera de España, que está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla doble anchura de cada una de las rojas. Los estatutos también podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y sus actos oficiales. Se podrán utilizar. El artículo 5, la capital del Estado, en la Villa de Madrid. Artículo 6, los partidos políticos. Expresan el pluralismo político y su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Y su estructura interna y funcionamiento son democráticos. El artículo 7, los sindicatos, es parecido al 6. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Pero su creación y el ejercicio de su actividad son libres también, dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento también son democráticos. El artículo 8, las Fuerzas Armadas, que están compuestas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional tienen que defender también. Y atención, una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de esta Constitución. Artículo 9. El principio de legalidad, igualdad material, jerarquía normativa. Bueno, vamos a meterle mano porque son 3 puntos. Aquí lo importante, nos dicen que corresponde a los poderes públicos promover todas las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Fijarse, este principio de participación tiene que remover todos los obstáculos para que la participación esta sea efectiva. Bueno, y el punto 3 nos garantiza, el 9.3, el principio de legalidad, a que todos estamos sometidos. Nos garantiza también la jerarquía normativa. Hay una jerarquía de normas. De abajo para arriba están los reglamentos, en último lugar, los decretos y las órdenes. Después tenemos las leyes, las orgánicas, las ordinarias y las normas con rango de ley, decreto legislativo. Por encima de esto tenemos la Constitución. Y por encima, como la norma suprema, es la de derecho comunitario, o sea, lo que son los tratados y reglamentos comunitarios. Bueno, el punto 9.3 también garantiza lo que es la publicidad de las normas. Otra cosa que garantiza es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales. También garantiza la seguridad jurídica. Y también garantiza la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. O sea, interdicción es la prohibición de que los poderes públicos puedan actuar a su antojo.
no de forma caprichosa, no pueden ser arbitrarios. El título primero, de los derechos y deberes fundamentales, tiene 5 capítulos, del artículo 10 al 55. El artículo 10 está fuera de los 5 capítulos. El artículo 10 nos habla de la dignidad de la persona y de los derechos. Estos son el fundamento del orden político y de la paz social. Todas las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que reconoce la Constitución están de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. Y entramos en el capítulo primero, que es de los españoles y extranjeros. El artículo 11. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde por ley. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con los que tengan un especial vínculo. En estos países, aun cuando a sus ciudadanos no se les reconozca un derecho recíproco, los españoles se pueden naturalizar allí sin perder su nacionalidad de origen. El artículo 12 es la mayoría de edad. Los españoles son mayores a los 18 años. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que dice la Constitución. Solamente los españoles serán titulares de los derechos del artículo 23. Estos son la participación en los asuntos públicos y acceder a las funciones y los cargos públicos. Pero hay una salvedad. Los extranjeros sí pueden, atendiendo a criterios de reciprocidad y cuando lo recoja un tratado o una ley, sí pueden tener el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Solo en las elecciones municipales. La extradición se concederá por tratado o ley, atendiendo también a un criterio de reciprocidad. Bueno, quedan excluidos de la extradición los delitos políticos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, un acto de terrorismo no se considera un delito político. Por tanto, los actos de terrorismo pueden ser objeto de extradición. Bueno, nos termina este artículo diciendo que otros países, los ciudadanos de otros países y los apátridas pueden también gozar del derecho de asilo en España. Y con esto terminamos el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2 del título primero, que es Derechos y Libertades. Este capítulo es importante, sobre todo tiene 2 sesiones, sobre todo la sesión primera. Pero vamos a comenzar con el artículo 14, que está fuera de las 2 sesiones. Y el artículo 14 nos dice que todos los españoles son iguales ante la ley y sin que haya discriminación alguna, ni por raza, ni por sexo, religión, nacimiento, ni opinión, sin discriminación, igualdad ante la ley. Eso es el artículo 14. Y ahora pasamos a las 2 sesiones que hay. La primera es sesión primera de los derechos fundamentales y libertades públicas. Esto va del 15 al 29. Y la segunda sesión es de los derechos y deberes de los ciudadanos. Comenzamos con la sesión primera, que es importante grabarse los artículos del 15 al 29, memorizarlo lo máximo posible, y comenzamos con el 15, que es el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Dice la Constitución que queda abolida la pena de muerte, efectivamente, pero nos dice que salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Hoy en día las leyes penales militares no han dispuesto nada, con lo cual no hay pena de muerte, pero la Constitución, que sepamos que sí que lo recoge. El artículo 16 es la libertad ideológica y religiosa. Se garantiza esta libertad y nadie puede ser obligado ni a declarar sobre su ideología ni religión. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto es el artículo 16. Artículo 17. Derecho a la libertad personal. Aquí hay varios puntos. El primero nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. El punto 2, 17.2, nos habla de la detención preventiva, que no puede durar más del tiempo que sea necesario, estrictamente necesario, para realizar las averiguaciones, para esclarecer los hechos. Y en todo caso, un plazo máximo de 72 horas. En este plazo tiene que ser puesto el detenido o en libertad o a disposición judicial. El 17.3
nos dice que toda persona detenida pues tiene que ser informada de sus derechos, no puede ser obligada a declarar. El 17.4 habla del habeas corpus. Nos dice que la ley regulará el procedimiento del habeas corpus para que se ponga inmediatamente a disposición judicial toda persona detenida ilegalmente. El artículo 18 es el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio. También voy por punto. El 18.1 garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal. El 18.2 es la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar en el domicilio sin consentimiento del titular o una resolución judicial, con una salvedad en caso de flagrante delito. El 18.3 garantiza el derecho de las comunicaciones, en especial las postales telegráficas, salvo resolución judicial. Artículo 19. La libertad de residencia y circulación. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el territorio nacional. Esto no se puede limitar por motivos políticos ni ideológicos. El artículo 20, la libertad de expresión, en su apartado A, 1.a, nos dice que se reconoce el derecho a expresar y a difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones, palabras, por escrito, en cualquier medio de reproducción. El B, se reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica. El C, la libertad de cátedra. El D, a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio. Y pasamos al 21, artículo 21, es el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este ejercicio no necesita ninguna autorización. Ahora, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, sí se dará una comunicación previa a la autoridad, quedando prohibida solo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público o haya peligro para personas o bienes. Artículo 22 es el derecho de asociación. Se reconoce este derecho, pero las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, esas no, esas son ilegales. Las asociaciones tienen que inscribirse en un registro, solo a efectos de publicidad, y solo se pueden disolver o suspender en virtud de una resolución judicial motivada. Se prohíben, por supuesto, las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Artículo 23. Es el derecho de participación. Este lo hemos citado antes. El que decíamos que solo los españoles tenían derecho a esto, al artículo 23. Con la salvedad que hablamos de que el derecho de sufragio activo y pasivo, si lo tenían también los extranjeros, lo podían tener en virtud de un criterio de reciprocidad, siempre que lo recogiera un tratado o una ley, y para las elecciones municipales. Pero bueno, sin esa salvedad, el resto, el derecho de participación, el artículo 23, nos dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, o sea, directamente si se presentan a las elecciones o por medio de representantes si ellos van a votar. Y asimismo tienen también derecho a participar en condiciones de igualdad en las funciones y cargos públicos. Artículo 24 es la protección judicial de los derechos. Es que todas las personas tienen derecho a obtener tutela de los jueces y tribunales. Todos tienen derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, y la ley regulará en qué caso de si hay parentesco o secreto profesional, pues no se está obligado a declarar. El artículo 25 es el principio de legalidad penal. Recordad que el principio de legalidad sin más es el artículo 9 del título preliminar. Pero si nos están preguntando principio de legalidad penal, es el artículo 25. Nadie puede ser condenado ni sancionado por acciones u omisiones que en el momento en que se produjo no eran delitos. El trabajo remunerado para los reclusos, nos habla de que las penas privativas de libertad nunca tienen que estar siempre orientadas a la reeducación y a la reinserción social, y no pueden consistir en trabajo forzado. Y también una cosa interesante aquí es que la administración civil no puede imponer sanciones
que impliquen privación de la libertad. Artículo 26. El artículo 26 es que se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. El artículo 27 es la libertad de enseñanza. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce también la libertad de enseñanza y libertad me refiero también a la libertad religiosa. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y los poderes públicos tienen que garantizar el derecho de todos a la educación. Los profesores, los padres, los alumnos pueden intervenir en el control y la gestión de los centros que son públicos, por lo menos los centros escolares o los centros educativos que están subvencionados o mantenidos con fondos públicos. Esto es el artículo 27. El artículo 28, el punto 2 es interesante porque el punto 2 es el que reconoce el derecho a la huelga. Y el artículo 28 lo que nos habla es de la libertad de sindicación. Todos tienen derecho a sindicarse y al sindicato que quieran. Lo que sí la ley puede limitar este ejercicio a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El 28, como hemos dicho, es el derecho a la huelga de los trabajadores para que defiendan sus intereses. Y el último de esta sesión primera es el artículo 29, que es el derecho de petición. Y nos dice que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectivo. Por escrito, tiene que ser por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Hasta aquí y ni uno más son los derechos fundamentales, del 15 al 29. La sesión primera del capítulo segundo del título primero. Pasamos ahora a ver la sesión segunda, que se llama de los derechos y deberes de los ciudadanos. Esto lo vamos a ver un poquito más rapidito. El artículo 30 nos dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Es el servicio militar y la objeción de conciencia. Sí, importante del 30, fijarse en el 30.2, que nos dice que la ley pues fijará la objeción de conciencia, o sea, regulará la objeción de conciencia. Es el artículo 30. El artículo 31 es el sistema tributario. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Bueno. Artículo 32. El matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Curioso esto del hombre y la mujer. Y la ley regulará la forma, la edad, la capacidad. Eso por ley. El artículo 33 es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad privada y a la herencia. Y nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada de utilidad pública o interés social. Y sobre todo tiene que tener indemnización. El artículo 34 es el derecho de fundaciones para fines de interés general. Se reconoce este derecho. Recordad que el derecho a, el formar asociaciones sí es un derecho fundamental. Las fundaciones, no. Las fundaciones es un derecho de la sesión segunda. El artículo 35, curioso también, está fuera de los derechos fundamentales. Es el derecho al trabajo y nos dice que todos los españoles tienen deber de trabajar y derecho al trabajo y a elegir libremente su profesión, su oficio. También nos dice que la ley regulará el estatuto de los trabajadores. El artículo 36 son los colegios profesionales. La ley regula el régimen de los colegios profesionales. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Esto igual que los partidos políticos y los sindicatos. Acordarse también en el título preliminar, como también su estructura interna y funcionamiento deben de ser democráticos. El artículo 37, también recordarlo por el número, porque el 37 nos dice que la ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral y el 37.2 reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. También aquí una diferencia porque el 28.2, que es la huelga, sí es un derecho fundamental, pero el 37.2, el conflicto colectivo, no es un derecho fundamental, es un derecho de la sesión segunda. Y por último, el artículo 38, que es la libertad de empresa y la economía de mercado. Aquí se acaba la sesión segunda, con lo cual el capítulo segundo se cierra. Comenzamos el capítulo tercero, que es de los principios rectores de la política económica y social.
El artículo 39, protección a la familia y a la infancia. Artículo 40, la distribución de la renta, el pleno empleo, la formación profesional, jornada laboral y descanso. Artículo 41 nos habla de la seguridad social. El artículo 42 de los emigrantes. Artículo 43, la protección a la salud. El artículo 43 también nos habla del fomento del deporte. La salud y el deporte, el 43. El 44, acceso a la cultura. El 45 es derecho a disfrutar del medio ambiente y la calidad de vida. El 46 es conservación del patrimonio artístico. El artículo 47 también curioso, porque mira que está lejos, en el capítulo 3, y es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esto está en el capítulo 3. Artículo 48, participación de la juventud. Artículo 49, atención a los disminuidos físicos. El artículo 50, la tercera edad, garantizar las pensiones. El artículo 51, en la defensa de los consumidores. Y el artículo 52 regula por ley las organizaciones profesionales. Capítulo 4. De la garantía de las libertades y derechos fundamentales. Artículos 53 y 54. La Constitución establece un nivel superior de protección, de garantía, un nivel medio y un nivel mínimo. El nivel máximo de garantía es el artículo 14, sección primera, del artículo 15 al 29. O sea, del artículo 14 al 29. Es lo máximo. Y aquí nos dice que cualquier ciudadano puede acudir a los tribunales por un procedimiento de preferencia y sumariedad. Puede ir directamente, no necesitan desarrollo legal. Después también pueden interponer un recurso de amparo. Además, aquí entraría también la objeción de conciencia, el 30.2. Y la sección primera, del 15 al 29, exige que para su desarrollo se haga por ley orgánica. Esto es lo máximo. El capítulo segundo completo vincula a todos los poderes públicos. Por eso pasamos al siguiente nivel de protección, que es la protección media, que aquí estaría la sección segunda, artículos del 30 al 38. Entonces, la forma de garantía vemos que vinculan a todos los poderes públicos, ya que forma parte del capítulo segundo. Se exige ley para su desarrollo, ley, solo ley, y se pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad. Y el capítulo tercero, que es el que nos queda, pues el capítulo tercero ya es la protección, la garantía mínima, que va el capítulo tercero completo. Estos no pueden alegarse directamente, necesitan un desarrollo legal. No son como la sección primera, los derechos fundamentales, que sí podían ir directamente a los tribunales. Y de ellos informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Bien. Después el artículo 54 nos habla del defensor del pueblo, que lo veremos más adelante en el tema 3, pero nos dice que es el alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos de este título primero. Otra garantía que tiene la Constitución es la figura del Ministerio Fiscal, que está para promover la defensa de los derechos de los ciudadanos, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que garantizan el libre ejercicio de derechos y libertades, y la seguridad ciudadana. Y pasamos al capítulo 5. Artículo 55. Se llama suspensión de los derechos y libertades. Antes de verlo, vamos a ver cuáles son los estados de alarma, excepción y sitio, que están regulados en el artículo 116 y en una ley orgánica. El estado de alarma lo declara el gobierno, dando cuenta al Congreso. El estado de excepción lo declara el gobierno, previa autorización del Congreso. Y el estado de sitio lo declara ya el Congreso, a propuesta del gobierno. El estado de alarma no puede durar más de 15 días. Puede tener una prórroga ya con la autorización del Congreso. Y el estado de excepción no puede durar más de 30 días y la prórroga y su plazo, pues esos son los mismos requisitos con la autorización del Congreso.
El de alarma y excepción lo declara el gobierno. El de alarma, que es más leve, solo da cuenta al Congreso, y el de excepción, que es un poco más grave, necesita la previa autorización del Congreso. En el de alarma su plazo son 15 días y la prórroga necesita ya la autorización del Congreso. El de excepción no durará más de 30 días y su prórroga y su plazo es también con la autorización del Congreso. El de sitio, que es el más grave, lo declara el Congreso y a propuesta del Gobierno. Y pasamos a ver ya qué derechos se suspenden. El estado de excepción en estos estados. Se suspenden los siguientes derechos. El artículo 17, la libertad y seguridad, suspendida. La detención preventiva se amplía de 72 horas a 10 días como máximo. El artículo 17.3, el derecho a ser informado y asistencia a abogado, ese solo se suspende en el estado de sitio. En el de excepción no se suspende. Se suspenden también el 18.2, inviolabilidad del domicilio, 18.3, secreto de las comunicaciones, 19, libertad de circulación, 21A y D, libertad de expresión y de información y comunicación, el 25, secuestro de las publicaciones, el 21, derecho de reunión, y se suspende también el 28.2, la huelga, y 37.2, conflicto colectivo. Estos estados de alarma, excepción y sitio se pueden declarar en el territorio completo o en parte del territorio, y se suspenderían en los sitios donde estuvieran declarados estos estados. Ahora también se pueden suspender derechos de forma individual, pero solo para personas que estén en relación con bandas armadas y terroristas. Aquí se podría suspender el 17.2, derecho a la detención preventiva, que pasaría de 72 horas a 5 días como máximo, y el 18.2 y 3, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Pero esta suspensión de derechos tiene que ser con control con una intervención judicial y con un control parlamentario, porque si no sería abuso, estaría injustificado. Y esto lo regula la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Después hay una cuestión común a estos tres estados, y es que durante su vigencia no puede disolverse el Congreso. Tendría que, al revés, tienen que inmediatamente ser convocados si no los tuviera. O sea, no se puede interrumpir el funcionamiento normal de las cámaras, y si están disueltas, actuarán las diputaciones permanentes. De hecho, los poderes públicos siguen teniendo el principio de responsabilidad, vamos. Y la declaración de estos estados debe de estar publicada en el BOE.